Muy buenas noches y muy buenos días al país, a todo este país que está medio alborotado, ¿eh? Y buenas noches y buenos días a todo el mundo. A Juan TH no, porque no está con nosotros esta noche. Juan TH tuvo algún inconveniente que le impidió llegar al programa. Pero aquí estoy yo para pichar el juego solito. Vamos arriba, no hay problema. ¿Qué es lo que hay? Ajá. ¿Qué es lo que hay? Danilo, el discurso de Danilo anoche, con todo el impacto que ha tenido en este país, a Danilo se le notó anoche un poco, ¿cómo decirles? La percepción que uno tiene de su forma de exponer ese discurso, un poco acelerado, con una gestualidad que denotaba un tanto, ¿cómo decir?, la alteración de ánimo. Bueno, ese discurso ha tenido efectivamente un impacto, era de esperar, un impacto fuerte en todo el sistema político. Precisamente el Caribe presenta mañana un trabajo sobre los 7 impactos del discurso del presidente de no impulsar la reforma de la Constitución para repostularse en el 2020, lo cual genera, dice este análisis, una nueva realidad que empieza a definir el panorama electoral con mayor, ¿cómo decirle?, con mayor claridad, si se quiere. Bueno, ¿cuáles son los 7 impactos? Le quita el tema de la reforma constitucional, que es el que generaba la mayor parte de las tensiones. Se descarta la división del PLD, Yo no lo descartaría tanto. Yo no creo que haya, en términos así inmediatos por lo menos, una perspectiva de reconciliación entre las dos grandes fuerzas PLDistas, el danilismo y el leonelismo. Leonel Fernández es el beneficiario inmediato, señala este análisis. Puede ser, pero todo depende de cómo Leonel responda a lo que no deja de ser un reto de Danilo Medina. Danilo en su discurso señaló hacia las fuerzas minoritarias del partido que lo han atacado de manera implacable. Bueno, se convierte Leonel en el blanco de las críticas de la oposición, por supuesto que sí, eso viene de inmediato. El discurso de la oposición va a girar ahora directamente hacia Leonel Fernández. Devuelve la lucha política a lo interno de los partidos, claro, ya no van a tener los opositores el foco de Danilo Medina, por lo menos para fines electoralistas, ¿no? Y obliga al danilismo a redefinir su estrategia política y puede empezar el danilismo a definir las alianzas entre partidos. Bueno, ¿cuál es la estrategia danilista posible? Desde mi punto de vista, impedir que Leonel Fernández sea el candidato presidencial. Y cuidado si algunos agregan en el danilismo, aunque pierda el partido por el momento. Total, nos podemos entender con algún opositor o algunos opositores, o alguien con perspectiva de llegar al poder. ¿Por qué? Porque hay serios temores, de que Leonel Fernández, si llega al poder, bueno, pues actúe contra Danilo Medina y alguna de sus figuras más cercanas. Bueno, ¿actúe en qué plano? En el plano judicial. Se habla de, iniciar procesos judiciales contra la corrupción del gobierno de Danilo Medina. Se habla, se deja caer a sottovoce, como dicen. De tal modo que es posible que las fuerzas del danilismo no cesen en su accionar antileonelista. Incluso puede radicalizarse esa confrontación.
Bueno, el danilismo tiene también un reto importante. De las figuras que Danilo Medina alentó como precandidato para que asumieran la aspiración presidencial, de esas figuras, a la mayor parte de los cuales le llamo precandidotes, ¿ok? De esas figuras va a haber que señalar alguna. El danilismo va a tener que de algún modo señalar alguna alternativa de entre esos precandidatos. Ayer mismo, prácticamente horas después de su discurso, Danilo convocó a los precandidatos, menos uno, por cierto, no estuvo Gonzalo Castillo en esa reunión, que es de lo que últimamente ha accionado con mayor energía dentro del partido. Se reunió con Temo Montaz, con Navarro, con ¿cómo se llama? Pechito, Pared Pérez, como le llama Juan TH, y el resto. Se reunió con ellos en el Palacio. Fueron muy reservados cuando salieron de ahí. El único que hizo declaraciones después de esa reunión fue Domínguez Brito. Dijo, no, hablamos en sentido general, de qué sé yo, de la perspectiva, etcétera. Pero Danilo tiene un reto muy fuerte. Él aceleró a 7 figuras de su partido con aspiraciones presidencialistas. Ahora tendrá de algún modo que manejar las cosas para que uno de ellos sea qué sé yo, el representante, por así decirlo, de sus intereses. Un candidato que le garantice al danilismo, ¿verdad? Lo primero que nada, inmunidad. Segundo, prolongación de la gestión danilista, ¿correcto? Y tercero, bueno, un frente sólido y más amplio aún frente al leonelismo. Vamos a ver qué decisión asume Danilo Medina. Va a tener que asumirla, hacia dónde él va a dirigir su apoyo. Hay quienes dicen, hay un trabajo, por cierto, al respecto, en el mismo periódico El Caribe, que parece ser que Gonzalo Castillo, el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, tiene ventajas frente a Danilo, tiene ventajas que posiblemente Danilo Medina se vaya con Gonzalo Castillo. Eso es lo que dice un análisis. Gonzalo Castillo, una figura importante, es miembro del comité político incluso, no es simplemente ministro, es una gente que participa en la hondura del PLD. Pero como sea, la decisión de Danilo es muy riesgosa en ese campo, en la selección, hacia dónde va él a enfilar su apoyo hacia las primarias del Partido de la Liberación Dominicana. Porque, como sea, eso va a dejar algún nivel de resentimiento. Todos han tenido expectativas con relación a esto. Y casi todos se han expresado en el sentido de que están con Danilo, incluso Margarita Cedeño, que por cierto, una expresión hasta cierto punto, no sé, insólita. Mi presidente, una felicitación, la primera gran felicitación a Danilo Medina después de su discurso fue de Margarita Cedeño de Fernández, todavía, hablando, felicitando a mi presidente Danilo Medina, mi querido presidente Danilo Medina. Bien, entonces él, Danilo, va a tener que escoger entre todos ellos, incluyendo, repito, a Margarita Cedeño de Fernández. Sigue siendo la esposa formalmente, por lo menos formalmente, de Leonel Fernández. Todo eso es lo que tenemos. Mientras tanto, hay un país completo, el país, ahora sí que pendiente de lo que pueda producirse en los próximos días y en las próximas semanas, por supuesto, porque el partido, el PLD, va a tener que accionar de inmediato, de manera intensiva,
hacia octubre. Las primarias son en octubre. En agosto tienen que inscribir candidatos, ¿verdad? Candidatos reservados, y en octubre son las primarias. De aquí a octubre todo puede suceder, no solamente en el PLD. Tenemos también un efecto de esta decisión de Danilo hacia la oposición. ¿Cómo va la oposición a redefinir su discurso frente a la coyuntura que abre ese discurso de Danilo Medina? ¿Cómo va a perfilarse, por ejemplo, el Partido Revolucionario Moderno, el PRM, que tiene que, de algún modo ver hacia dónde va a jalar? Necesariamente lo que ocurre en el PLD demanda la concurrencia desde lo externo, por supuesto, de la oposición, a ver cómo se define frente al leonelismo que va a potencializarse posiblemente y el danilismo a través de la figura que él apoye para la candidatura presidencial. Ese es uno de los retos que tiene en sentido general la oposición y de manera particular el PRM, que tiene adentro pendiente la solución de su propia, digamos, de su propia disyuntiva, ¿verdad? Danilo, Luis Abinader, Hipólito Mejía. Vamos a ver cómo las cosas se empiezan a dar. No sé si seguir hablando de política, porque este país, bueno, aunque la política es el centro de toda la vida social ahora mismo, tenemos otras cosas. Miren, qué penoso. Miles de personas en Villamella y sus alrededores realmente, óigame, están profundamente molestas, todas estas personas, miles y miles, por las condiciones en que está desde hace años el Hospital Municipal Materno Infantil de Villamella, la Policlínica. Hace 4 años que anunciaron el inicio de una remodelación de ese centro que le da servicio a toda esa gran población de Santo Domingo Norte, y no hay manera de que el gobierno avance en eso. Ahí está paralizado todo, a tal grado que el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Manuel María Mercedes, dijo en una rueda de prensa, ¿verdad?, que no es posible que se le niegue un servicio de salud tan esencial a una población tan amplia por no tener un hospital, una clínica, un centro de atención capaz de acoger a miles de personas, como es el caso. Ojalá que haya por ahí, en los círculos del gobierno relacionados con esta materia, alguna reacción que satisfaga esa demanda de la población de Santo Domingo Norte. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, hay un lío en Santiago. La verdad es que en Santiago constantemente hay problemas con Abel Martínez. Algunos reconocen, o muchos más bien, reconocen buenos méritos en la gestión de Abel Martínez como alcalde de Santiago. Se ha entregado su tarea. Sin embargo, hay problemas. Bueno, el equipo del alcalde equipo de abogados del alcalde presentó una instancia contra el presidente de la Junta Central Electoral de allí, de Santiago, Jaime Thomas, como le decimos los colegas. Jaime Tomás es un periodista muy conocido allá. El alcalde de Santiago, dice Jaime Tomás, ha hecho lo que le ha dado la gana, incluyendo ignorar a sus regidores. No hay nada eterno. Hoy tiene una querella del PRM por malversación. Eso es Jaime Tomás, que está hablando el presidente de la Junta Central Electoral. O sea, Jaime Tomás no ha asumido una posición equidistante o neutral respecto al Ayuntamiento de Santiago. No, le está entrando de frente al alcalde y está poniendo de relieve, correcto, una acción
judicial del PRM contra el alcalde. De tal modo que, conociendo cómo se manejan las cosas en Santiago, esto promete ser un chisme a muy largo plazo, diría yo. Bien, bueno, tenemos ya la presencia para venir a esta mesa de nuestra amiga socióloga, politóloga de mucho prestigio, Rosario Espinal, que viene a hablarnos muy oportunamente de la actual coyuntura que vive el país en el plano político. Volvemos con ella, con la entrevista con ella. Bien, miren, este país tiene 10.500.000 politólogos. Todos los dominicanos somos politólogos, ¿correcto? Ahora, sí, y no ahora, desde siempre, desde que se fundó este país. Miren, pero politólogos de verdad, profesionales de verdad, son muy pocos. Y yo prefiero mi politóloga preferida, Rosario Espinal, mírenla ahí, es así, mírenla ahí. Muchas gracias. No dejo de leerte cada semana. Cada vez que tú escribes yo te estoy leyendo. Mi columna de los miércoles. Estoy de acuerdo contigo en todo lo que tú planteas sobre todo este absurdo que es el sistema político dominicano. Bueno, bienvenida, qué bueno, primera vez que te entrevisto. Lamentablemente no está Juan TH hoy en el programa, me hubiera gustado que ese Roque Izquierda estuviera presente, pero lamentablemente no está con nosotros. Aquí estamos. Bueno, llegas en un momento sumamente oportuno, Rosario. Ese discurso de Danilo Medina ayer plantea perspectivas muy diversas, lo que he podido apreciar de las reacciones inmediatas. ¿Cuál es tu perspectiva a partir de ahora del proceso político, saliéndose del cuadro, por lo menos para él ser candidato, Danilo Medina? Bueno, pues ahora habrán más apuestas, como aquí hay, tú decías, 10 millones y medio de politólogos. Ahora además de la adicción al juego y de las bancas de apuestas y todo eso, sí. Entonces yo creo que van a aumentar las apuestas ahora, porque ahora hay más incertidumbre. Claro. Indiscutiblemente, cuando había la suposición de que Danilo Medina haría una reforma constitucional para presentarse como candidato, pues quizás mucha gente pensó, bueno, si eso se da, pues ya se resolvieron las elecciones prácticamente, pero no es así. Realmente el que Danilo Medina no participe abre un abanico de opciones en las candidaturas o en las primarias, digamos, en las precandidaturas del PLD. Y no sabemos finalmente cuántos precandidatos habrán, no sabemos si Danilo Medina va a lograr un acuerdo entre precandidatos. Bueno, arrancó de inmediato. Ayer precisamente, prácticamente horas después de su discurso, reunió a los precandidatos, como yo les llamo, a los precandidatos, menos uno, por cierto, Gonzalo Castillo, me llamó la atención que no estuviera en la reunión. Y bueno, no se sabe realmente qué líneas trazó allí. Sí, no sabemos. No sabemos lo que va a suceder. Ciertamente no pueden participar tantos precandidatos si se van a enfrentar a Leonel Fernández, porque ya ahí en una mayoría simple, entonces sería Leonel Fernández el que podría ganar. O sea que yo pienso que en el danilismo se va a ir gestionando algún tipo de acuerdo para buscar alguna candidatura
que pueda aglutinar el danilismo. Lo que no sabemos es quién va a ser, cuándo va a pasar eso. O sea, eso por un lado, yo creo que aumenta el nivel de incertidumbre. O sea, ahora mismo no tenemos idea de cómo el PLD finalmente va a elegir su candidato o candidata presidencial. Yo aprecio la situación del PLD en términos nada optimistas. El desistimiento de Danilo Medina a la candidatura presidencial, en vez de atenuar las contradicciones internas, las va a agudizar. Danilo, desde mi punto de vista, va a hacer todo lo posible porque Leonel Fernández no sea el candidato. Y eso reserva acontecimientos, impredecibles realmente. Sí, esa es una posibilidad de que realmente Danilo Medina y el danilismo busquen ir acorralando cada vez más a Leonel Fernández. Ellos tienen una disputa montada desde hace muchos años. Lo que pasa es que las disputas en la vida, en cualquier tipo de relación humana, si continúan a través del tiempo y nunca se resuelven, entonces van aumentando en su magnitud y en su dimensión. Claro. Entonces es una disputa que viene desde, para ponerle una fecha, desde el año 2007, cuando Danilo Medina consideraba que debía ser el candidato para el 2008. Y fue derrotado por el Estado. Y fue derrotado por el Estado. Entonces, luego en el 2012, hasta el último momento, Leonel estuvo barajando lo de las firmas, si él iba, si no iba y demás. Finalmente no fue. Luego el conflicto en el 2015. Y ese conflicto vuelve y se repite ahora nuevamente. Entonces ahí se va a dar una disputa y no sabemos en qué va a terminar ese problema. El problema es más serio que una simple disputa política. O son grupos. Leonel Fernández ha amenazado. ¿Sabe que ahora se ha asumido la práctica, después de este episodio, de recoger todos los teléfonos celulares cuando se van a reunir los políticos y guardarlos lejos? Porque parece que a través del sistema de espionaje celular, qué sé yo, los danilistas se enteraron de ciertas amenazas de Leonel Fernández de si llega al poder, los tranca a todos los que tenga que trancar, empezando por Danilo. Entonces hay una tensión, un estado de tensión tremendo por esa amenaza. Sí. Bueno, también hay algo que ya incluso pasó, eso es una amenaza a futuro, pero también hay que tomar en cuenta que pilares del proyecto leonelista han sido opositores fundamentales de Danilo Medina. O sea, que eso ya está ahí. Entonces, no es, como yo he dicho varias veces, no es una disputa del PLD entre PLDistas, y ahí es donde las predicciones han fallado. La gente dice, bueno, ellos pelean y después se arreglan. Bueno, si fueran disputas entre PLDistas, es cierto, probablemente se arreglaran en el camino. El problema está en que ya se han articulado grupos extra PLD, y la articulación de grupos extra PLD, y que en el caso de Leonel Fernández son pilares de su proyecto, complican mucho el escenario, porque esas son personas que se han opuesto al gobierno de Danilo Medina desde el principio. Claro, por supuesto. Qué bueno que toca el punto, porque uno tiene la visión sobre el ejercicio de la política, de acuerdo con las experiencias que uno ha podido observar en este país y en muchos otros, que un político debe ser representante de intereses sociales. Debe identificar su forma de pensar, ¿verdad? Y lo que y con qué respaldo cuenta para accionar en el sistema. Pero aquí los políticos ya no tienen representación de nada prácticamente, ¿verdad? Bueno, en cierta medida eso es cierto. Ahora, hay algunas, digamos, diferencias. Porque antes se hablaba hasta de ideología, ya eso desapareció. No, porque ahora mismo se forman constelaciones de apoyos. Por ejemplo, cuando Leonel Fernández llegó al poder, cuando el PLD llegó al poder en el 96,
realmente ahí estaba, desde la ultraderecha hasta partidos de izquierda. Claro. O sea, fue un ensamblaje increíble. Como digo yo, el Metro de Santo Domingo refleja lo que pasó a nivel ideológico aquí. O sea, tú tienes una estación que se llama Joaquín Balaguer, tú tienes 2 estaciones después de esa que se llama Peña Gómez, Amín Abel, Amín Abel, Hasbún, sí, o sea, todo eso. muerto, asesinado durante el balaguerismo. Sí. Entonces los tiene todos en la línea de la línea 1 del Metro de Santo Domingo. Así es. Entonces uno dice, pero ¿y qué pasó aquí? O sea, realmente es cierto que a nivel internacional, con la caída del muro de Berlín y demás, colapsaron o cambiaron las confrontaciones ideológicas, pero hay muchos países todavía, sobre todo en los países desarrollados, donde hay una diferenciación en algunas temáticas importantes. Claro. Aquí realmente eso se ha reducido, aunque sí hay algunas diferencias de concepción entre Leonel Fernández y Danilo Medina. Por ejemplo, Danilo Medina impulsó el pragmatismo. Y también a nivel de política pública, el Estado asistencial. Así es. O sea, él expandió a niveles que nunca se habían conocido en este país el Estado asistencial. Ajá, sí. Leonel comenzó, bueno, los inicios pueden ubicarse en el gobierno de Hipólito Mejía, pero Leonel Fernández comienza a impulsarlo, pero se queda corto. Por ejemplo, la resistencia de Leonel Fernández al 4% para la educación, ya él puso una barrera, él no estaba dispuesto a expandir más por esa vía, él estaba más interesado en las obras públicas. Claro, claro. Danilo Medina amplía la cobertura de programas sociales, de programas asistenciales, y eso fue muy importante, sobre todo en el primer gobierno de Danilo Medina, para elevar los niveles de apoyo. Por supuesto, claro que sí. Bueno, vamos ahora entonces a la otra parte, al otro efecto que tiene el que Danilo Medina no vaya a buscar la candidatura presidencial, que es la oposición en sentido general. La oposición ahora tiene que un poco reformular su discurso, ¿verdad?, frente a esta situación. ¿Cómo tú enfocas esa parte de la coyuntura actual? Sí, a la oposición le está cayendo una lluvia que le llegó del cielo, como diríamos, y que le puede ser favorable. O sea, los conflictos del PLD más el cansancio de un segmento de la ciudadanía con el PLD, en parte explicables por los escándalos de corrupción, tienden a favorecer la oposición. Ahora, la oposición viene de un punto de debilidad, o sea, la oposición que conocemos, la oposición PRM, la oposición PRM, que es la única organización política que puede mostrar votos, o sea, sacó cerca de un 35% de los votos. Entonces, ese partido viene de una fragmentación del PRD y ese partido tiene internamente una disputa entre Hipólito Mejía, un personaje con mucho carisma, indiscutiblemente personal, pero que arrastra una administración que terminó mal. Entonces, él aporta un carisma, pero es una figura que está marcada por su ejecutoria en el gobierno y que tiene una alta tasa de rechazo, sobre todo en las capas medias. Y eso es un problema serio. Por otro lado, Luis Abinader es una persona que no tiene la fortaleza carismática de Hipólito Mejía y él necesitaría mayor fuerza carismática para poder enfrentar a Hipólito Mejía, finalmente desplazarlo y emerger él como la figura incuestionable. Porque uno ve los datos de encuesta y uno diría, pero ¿y por qué hay incluso unas primarias entre Hipólito Mejía y Luis Abinader cuando los datos le dan a Luis Abinader una ventaja significativa con relación a Hipólito Mejía? Bueno, porque Luis Abinader todavía no ha logrado desplazar
a Hipólito Mejía. Y la razón por la cual no ha logrado desplazarlo es porque él tiene un déficit carismático. Así es. Esa es la realidad. Sí, eso es así. No ha entendido, no solamente él, muy pocos han entendido, yo diría que ninguno, que la política se hace con la gente. ¿Qué fue la clave para que Peña Gómez se constituyera en un líder histórico en este país? Porque trabajaba con la gente. Era capaz de dejar con la palabra en la boca a la comisión política para irse a darle un abrazo a un compañero que se le había muerto un pariente por las cañitas, qué sé yo. Vivía en eso. Pero agreguemos el caso Trujillo. Trujillo hace su base política con los campesinos, visitándolos, recorriendo los campos. Pero aquí tenemos el caso, hoy, curiosísimo para mí, de que la generalidad de nuestros líderes políticos no hacen trabajo con la base social, se reducen a declaraciones de prensa prácticamente, y eso es un fenómeno que atenta contra las expectativas, no solamente de Luis, sino de muchos otros también. Pero que ahí, por ejemplo, Hipólito le lleva ventaja, claro, o sea, porque él sí es una persona. Claro, porque es lo que más se parece a un dominicano. Entonces en el PRM hay un cierto impasse por esa situación. Claro. Los números, por una racionalidad de la gente, lo ven a Luis Abinader como mejor opción que Hipólito. Claro. Porque dicen, bueno, Hipólito ya lo conocemos, fue presidente, hubo una crisis económica y demás y demás. Pero Luis Abinader, a pesar de esos números, no logra elevarse. Ok, vamos a la pausa, volvemos ahora y seguimos exactamente con este último tema. Seguimos conversando con Rosario Espinal, auténtica politóloga, auténtica. ¿Ok? Bien. Entonces, Luis Abinader no enciende las pasiones públicas. ¿Y entonces? Bueno, lo que pasa es que si el PLD baja en aprobación, la gente tiene que buscar una alternativa. Claro. Indiscutiblemente al día de hoy, la principal figura. El beneficiario natural es el PRM. Claro. Y dentro del PRM, el beneficiario natural es aquella figura o candidatura o precandidatura presidencial que se vea más potable. En ese sentido, Luis Abinader es beneficiario. Que menos riesgos ofrezca. Claro, porque es que el problema de que señalaba de Hipólito. O sea, que Hipólito tiene el carisma, pero tiene la experiencia negativa del gobierno que terminó mal. Claro. Entonces, la gente dice, bueno, se enfila por Luis Abinader. Okay. Pero Luis Abinader, a pesar de ese apoyo, no logra rematar su liderazgo y ascender. Entonces, el PRM tiene que arrebatarle al PLD 15% de los votos. Es ahí que tiene que buscarlo. No hay ningún otro sitio para buscarlo. Ahora bien, en la medida en que el PLD entra en un periodo de crisis interna, que yo creo que es inevitable, yo no creo que se produzca, por lo menos no es visible en términos aceptables, en tiempo, en un plazo aceptable, un acuerdo de esas dos corrientes contradictorias en el PLD. Yo pienso que eso debilita profundamente ese partido. ¿Correcto? En la medida en que eso se agudiza, por supuesto, por allá las cosas tienen mejores perspectivas. Sí, claro. De todos modos hay que trabajar y el PRM yo no veo que... ¿Cuál es el proyecto de país que ofrece? Yo todavía no lo veo. No. No, el PRM no, o sea, presentar llámese proyecto de país, llámese líneas generales de qué va a ser y en qué se diferencia,
del PLD. Ajá. Porque ahí es donde porque si no, digamos, la gente se podría mover al PRM un tanto disgustada o no encantada. Así es. O sea, podría suceder, por ejemplo, si hay un colapso en el PLD, que Claro. la gente, el electorado, abandone Por mucho. inercia. Entonces diga, bueno, tengo que votar por alguien, ¿por quién voto? Vota por el PRM, pero sin mayor entusiasmo. Entonces, eso le crea problemas por ejemplo, si el PRM ganara en esa circunstancia, le crea retos grandes Claro, claro. para gobernar. Entonces, el PRM debería definir un tanto qué tipo de partido es, qué es lo que busca y detrás de quién va a ir. Hemos observado, por supuesto, desde aquel famoso 22 de enero del 2017, 2018, ahora estoy yo perdido, la Marcha Verde Grande, la primera fue en el 17 En, o el 18. En enero del 17. Del 17. Desde el 22 de enero del 17 a esta parte, bueno, lo que uno percibe es que la sociedad civil por fin actúa en el sistema político, ¿correcto? Y desde ahí, las marchas verdes por todo el país, aquello fue espectacular. Y ahora, en los últimos 15 o 20 días, hemos tenido expresiones masivas que son también muy interesantes. La del domingo de la coalición democrática fue muy buena en el Parque Independencia, la marcha desde el Parque Enriquillo al Parque Independencia. En fin, yo percibo, no solo yo, cualquiera, que efectivamente hay una mejor, digamos, energización de las fuerzas sociales en este proceso. ¿Hacia dónde puede llegar eso? ¿Hasta dónde puede llegar eso? Esa energización es básicamente de clase media urbana, Ajá. que es el sector más descontento con el PLD, que es donde el PLD ha perdido terreno. Clase media urbana. Ese es el espacio que tiene que ocupar el PRM. Ese es el espacio. Para ocupar ese espacio, como es la clase media urbana, es el sector con mayor nivel educativo, con mayor conciencia política, Claro. con mayor capacidad de reflexión. Entonces, obliga al PRM a hacer una propuesta, porque su sector es el sector de mayor nivel educativo y mayor nivel de urbanización. Por supuesto, claro. Bueno, entonces, ¿y el resto de la oposición? Yo como que no veo que se estén dando, digamos, saltos cualitativos y cuantitativos. No, aquí lo que se está dando ahora mismo es lo que tradicionalmente se da. La gente se está enfilando. Se están enfilando, los que están opuestos al PLD ya se están enfilando al PRM, porque el PRM, aunque tiene todavía que resolver la candidatura, la gente está asumiendo que el candidato va a ser Luis Abinader. Entonces, hay grupos pequeños, cosas así que están enfilándose hacia el PRM. Por ejemplo, esa manifestación del domingo, Sí. Son grupos que van a terminar en el PRM, de una manera u otra, con algún tipo de alianza, Claro. O incorporados al PRM. Ahora, esos son grupos urbanos, de clase media urbana. Ese grupo se va a enfilar en el PRM. El PLD, como está todavía en el aire, porque no se sabe, dado que el discurso fue de ayer, ellos necesitan un par de semanas, 2 o 3 semanas para ir colocando las piezas del ajedrez. Entonces, las alianzas de los otros partidos van a quedar pendientes. Claro. Por ejemplo, los grupos pequeños de ultraderecha se aglutinan en torno a Leonel Fernández. ¿Qué van a hacer esos grupos? Porque esos grupos no van a saber hasta el final de unas primarias, en octubre, quién va a ser el candidato del PLD. Así es. Entonces, esos grupos tienen un serio problema ahora mismo, porque ellos han apostado a que si se unían a Leonel Fernández, si se oponían a Danilo Medina y si no había reforma constitucional que permitiera la repostulación de Medina, ellos ya eran ganadores. Pero el discurso de Medina le envió otro mensaje. Le envió el mensaje de que sangre nueva, de que aquí hay un PLD mayoritario y un PLD minoritario. O sea, le envió mensajes de que el que yo no vaya
no quiere decir que ustedes van. Claro. Básicamente es lo que Medina le dijo. El que yo no vaya no quiere decir que ustedes van. Claro. Entonces, ¿qué va a pasar con esos grupos que se aglutinan en torno a Leonel Fernández, que no son simplemente PLDistas? No es el diputado PLDista que ha apoyado a Leonel o el senador PLDista que ha apoyado a Leonel. Yo no me estoy refiriendo a eso. Yo me estoy refiriendo a los otros grupos políticos pequeños de ultraderecha que son pilares de los apoyos políticos de Leonel. Tenemos un ingrediente además que contiene riesgos que pudieran ser graves. Mira, las dos leyes que rigen el proceso electoral, la ley de partidos y la ley electoral, de las cuales todavía no hay una cabal comprensión de sus significados y reglamentaciones, con una Junta Central Electoral que ahora que ameritaría autoritarismo, por así decirlo, vamos, como en el pasado, que tuvo presidentes que decían, esto es lo que va, ¿correcto? La Junta Central Electoral se muestra un poco, como qué decirte, como debilitada en su capacidad de gestión, es lo que yo percibo. ¿Qué puede suceder aquí si estos procesos eleccionarios internos primero y después el proceso electoral en sí y las elecciones finalmente tuvieran algún tipo de incidente de cualquier naturaleza? ¿Qué es lo que vamos a hacer frente a una situación como esta? Mira, la verdad, yo creo que aunque va a haber incertidumbre hasta agosto, que es la fecha, en agosto 22, la fecha límite de inscribir candidaturas presidenciales, va a haber incertidumbre sobre todo hasta octubre, cuando se hacen las primarias, el primer domingo de octubre. Pero después que pase este proceso de primarias, que ya los partidos tengan sus candidaturas electas a todos los niveles, yo creo que a partir de ahí ya las cosas tomarán su curso natural en el proceso electoral. Bien. O sea, es normal que la Junta esté un poco tranquila ahora mismo, porque ahora mismo lo que hay es mucha efervescencia partidaria. O sea, no estamos en primaria propiamente, apenas va a comenzar ahora el proceso, porque la misma espera de lo que Danilo Medina iba a hacer también tenía un poco... frenado todo. Exacto, sí. Tenía las cosas, todo el proceso frenado. Ahora el proceso ya comienza a correr. Entonces, ahora vamos a ver mayor dinamismo político, pero un dinamismo con cierta incertidumbre, porque no sabemos cómo se van a resolver esos problemas de los cuales hemos estado hablando. Ahora, una vez llegue octubre y se tengan las candidaturas, las cosas van a tomar su curso natural. Yo creo que un área complicada por la nueva ley de partidos y electoral es el tema de las alianzas. No se puede hacer alianzas posteriores. No puede un candidato que pierda unas primarias, por ejemplo, un precandidato presidencial que pierda las primarias en su partido, no puede de ahí salir y decir, yo me voy a ir con este otro partido, o tampoco lo puede hacer ningún otro precandidato. O sea, la ley ha impuesto una serie de controles para el transfugismo, claro, para los acuerdos a última hora y demás. Antes lo que hacían los partidos pequeños era esperar. Bueno, la historia dominicana de 175 años de independencia muestra que más de 100 años el país ha sido gobernado por gobierno, por dictadores, tiranuelos y gente que se ha prolongado. 7 gobernantes en 175 años acumulan más de 100 años de gobierno, religiéndose y modificando constituciones, todo este relajo, auténtico relajo de 175 años de historia. Tú como socióloga, como politóloga, ¿a qué conclusión te llega esos 175 años de tanto abuso en el sistema político dominicano, de tantas extralimitaciones, de tanto prolongación de gobierno por la fuerza o por todo tipo de truculencia? ¿Qué es lo que tiene la República Dominicana? Porque esto no se ve
así en otros países. No, otros países están mal. No podemos ser tan pesimistas con ver, República Dominicana. Dime. Incluso esta región. El pobre Bonó, que es el pionero de todos ustedes, vivía quejándose y no entendía nada. Sí, pero, o sea, es cierto que no hemos avanzado lo que debemos o debimos haber avanzado. Ajá. Eso es cierto. Pero, por otro lado, cuando nos comparamos incluso con países de la región, la República Dominicana ha tenido un periodo largo de estabilidad política y eso no es malo. Los países cuando se desestabilizan mucho, pues la gente sufre mucho. Entonces yo creo que la frustración viene más bien porque quisiéramos ver más avance, porque debería haber más avance. Claro. No es simplemente que queremos más avance y es algo, y es una expectativa errada, no. Deberíamos tener más avance. Y ahí es donde viene la frustración. Claro, ahí un poco uno tiene que pasar de la politología a la sociología. Esta es una estructura económica de monopolios, de oligopolios, un capitalismo rentista al día de hoy. Entonces quisiéramos tener un sistema político de una economía avanzada, porque hay una correlación entre la economía, los niveles educativos, la productividad económica, la capacidad de generar riquezas, todo eso, y el desarrollo político. Es que Juan Bosch decía que mientras esa clase burguesa no asuma su condición de clase, el sistema político va a estar rezagado. Y aquí hay, por ejemplo, un empresariado, bueno, que se queja mucho de los salarios que paga, pero que realmente con los salarios que se pagan aquí y el costo de la vida, tú no puedes realmente construir una clase media sólida. No, claro. Y eso, que aquí hay muchas familias que tienen un ingreso complementario a través de las remesas, que ayuda a mejorar los niveles de vida. Pero realmente aquí, si tomamos en cuenta eso, que muchas veces creemos que estamos en una economía bollante, súper desarrollada, y que por tanto, ¿por qué no tenemos el sistema político que deberíamos tener? No, aquí hay una estructura social de pobreza, de desigualdad, de bajos salarios, de desempleo. O sea, esa es la realidad social de mucha gente, aunque ha crecido significativamente la clase media, indiscutiblemente. Lamentablemente, Rosario, se terminó el tiempo de la entrevista, de esta conversación, que para mí ha sido fantástica. Así que te agradezco mucho que hayas privilegiado este programa con tu presencia. Muchas gracias. Gracias. Volvemos ahora. Muy bien, excelente este diálogo con Rosario Espinal. Qué mujer que sabe, que conoce a profundidad nuestra realidad, cómo la define con tanta propiedad y con tanta sencillez para que todos entendamos este rollo tan complicado. Bien, vámonos ahora con la gente, lo que la gente quiere saber, lo que la gente quiere decir. Vamos. Lo que nos han mandado vía WhatsApp. Miguelina, así se identifica, desde la zona colonial nos escribe. Dice, en el sector de Villa Duarte, Santo Domingo Este, los vecinos estamos más que hartos por el fuerte ruido ocasionado por varios vehículos, música muy alta en bocinas enormes, en la vía pública hasta altas horas de la madrugada y el desorden que ocurre luego de ese disfrute, de ese abuso, diría yo. Llamamos a la policía y al departamento de antirruido, pero que pocas veces visitan, no responden el llamado y se retiran dejando el mismo desorden o en muchas ocasiones no escuchan tampoco el llamado. No, yo pienso que sí, óigame, venga acá, eso es una agresión generalizada, como esos escándalos terribles, individuos que andan con unos musicones gigantescos. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cómo se permite eso? Ese atentado a la tranquilidad pública. Bueno,
Marcos de León, desde Santo Domingo, desde la capital, dice, ¿qué discurso el de Danilo anoche? Uno de los puntos del discurso que más suspicacia y curiosidad ha causado es sobre quién representaría esa sangre nueva a la que él hizo alusión, cuando el dirigente mejor posicionado después de él a lo interno del PLD es alguien que ha gobernado en 3 ocasiones, Leonel Fernández. Y él dice, muchas gracias, en términos irónicos, por supuesto. Finalmente tenemos un mensaje que siempre celebramos, porque viene de lejos, de muy lejos. María de Lucas, desde Colombia, dice, soy dominicana de Salcedo y tengo 17 años en Colombia y mediante su espacio, es decir, mediante nuestro programa, es que me entero de todo lo relacionado a mi país. Me encanta su programa. Muchas gracias, María, muchas gracias. Este programa está al servicio suyo y de todos los dominicanos, donde sea que se encuentren. Hemos recibido casi diario, prácticamente todos los días, de hecho, mensajes de muchas partes del mundo celebrando este programa. ¡Qué bueno! Eso nos da mucha satisfacción. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Bueno, antes de despedirme, estoy solo. ¿Qué tenemos por el área del Congreso? Bueno, hubo una convocatoria que no pudo realizarse, por supuesto. Iba a ser ayer, martes. No se realizó, no fueron muchos legisladores, la inmensa mayoría no asistió. Esa convocatoria del martes se suponía, era lo que habíamos pensado muchos, que iba a tener que ver con una decisión sobre la reforma constitucional. Y precisamente esto trae el tema de nuevo. La reforma constitucional no solamente debía contener lo que viabilizaría la candidatura presidencial de Danilo, sino también otras cosas. Por ejemplo, los municipios. Todos los municipios están pidiendo que se unifiquen las elecciones y yo pienso que sí, que es dable que se atienda a esa solicitud. Esa puede ser parte de la reforma que pudiera plantearse. Pero en fin, dudo mucho que se asuma esto por el momento. El ambiente legislativo, con este discurso, con esta decisión de Danilo Medina y todo lo que eso representa en la fuerza interna mayoritaria, que es el PLD, no nos permite augurar que haya una gran actividad en el futuro inmediato, por lo menos. Bueno, lo dejamos aquí. Vámonos hasta mañana, donde esperamos ahora sí que esté aquí Juan. Eso esperamos, porque no es fácil esto, estar solo aquí. Lo extraño mucho. Bien, que duerman bien, buenas noches y buenos días.